Buenas tardes con todos los presentes. Eh, Mi nombre es Héctor García, soy presidente de la organización ASME en la Universidad UTEC. Les quiero dar la bienvenida a este primer evento de la organización este año. Eh, Galvanizado, protección económica frente a la corrosión. Estamos realmente felices de todos los que han asistido, los que asisten hoy día. Con su permiso, hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Muñoz. Él estará a cargo de la presentación. Y antes de presentarlo, les quisiera dar unas breves instrucciones. Las preguntas, vamos a tener un tiempo dedicado a ellas al final de esta presentación, así que son bienvenidos a poder dejar todas sus dudas en el chat. Lo pueden hacer de manera pública o lo pueden hacer a cualquiera de los dos hosts que están en la reunión. Y pues siempre tener cuidado con los micrófonos, tratar de mantenerlos siempre en silencio, y en caso la grabación estará disponible en la plataforma, en nuestro canal de YouTube, para que puedan acceder a ella también. Entonces, sin más que agregar, otra vez les quiero dar la bienvenida a todos los que están con nosotros hoy día, y vamos a darle a presentar a Héctor Muñoz, quien nos acompaña el día de hoy. Antes que nada, bueno, Héctor es ingeniero metalúrgico con experiencia en gestión de calidad, mejora de procesos y asistencia técnica en la industria siderúrgica y minera, con conocimiento de diversos procesos y productos. Actualmente se desempeña como ingeniero de desarrollo de producto y asistencia técnica en Nexa Resources, y posee una maestría por el Instituto Técnico de Monterrey en Ingeniería, Calidad de Servicios y Productividad. Además, posee conocimiento en la metodología Six Sigma y es parte de ASPEGAL, la Asociación Peruana de Galvanizadores. Estamos realmente felices de poder contar con tu presencia hoy día, Héctor, y bueno, te dejo el espacio para que puedas presentar lo que tienes preparado. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos también por su interés y por conectar a esta charla que le hemos preparado con especial, digamos, cariño para ustedes que nos invitaron a poder ser parte de este evento. Entonces, como ya lo comentó Héctor, hoy día vamos a hablar sobre galvanizado, protección económica y duradera frente a la corrosión. Entonces, les voy a pedir un minuto para que pueda compartir aquí mi presentación, por favor. Y les voy a pedir que me confirmen si es que ya están visualizándola. Sí, ya se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Héctor ya me presentó. Yo trabajo en Nexa Resources, pero además también representamos a la Asociación Peruana de Galvanizadores, y que voy a presentar muy brevemente. La Asociación Peruana de Galvanizadores, o ASPEGAL, está formada por empresas que se dedican al servicio de galvanización, proveyendo este tipo de productos para garantizar esta protección contra la corrosión, ¿no? Y parte de las actividades que hacemos es para fortalecer esta industria, brindando asistencia técnica y orientación de las diversas aplicaciones que existen. Estas son las empresas que actualmente conforman nuestra asociación, las que pueden ver ahí, y que también cuenta con el respaldo de Nexa, de Galva Latina, que es la Asociación Latinoamericana de Galvanizadores, y también el International Zinc Association. Este tipo de actividades está perfectamente alineada con nuestros objetivos, dentro de los cuales, por ejemplo, hemos identificado a las universidades y los institutos tecnológicos como uno de los factores importantes, ¿no?, dentro de nuestros objetivos, ¿no?, a través del fomento de este tipo de aplicaciones, a través del dictado de cursos y charlas como el que vamos a dictar o hablar el día de hoy. Perfecto. Bueno, luego de haber presentado a ASPEGAL y un poco lo que hacemos, vamos ya a entrar a la charla de esta tarde-noche, ¿no? ¿Y qué es galvanizado?
protección económica y duradera frente a la corrosión. Quiero comenzar hablando primero de la corrosión, ¿sí? Yo creo que hay algunos datos que tal vez desconocemos, no le hemos prestado mucha atención, pero la corrosión es uno de los grandes problemas que se tiene a nivel mundial, ¿sí? Porque cerca del 30% de la producción de hierro y acero se pierde debido a la corrosión. La corrosión es un proceso, un fenómeno que afecta a todas nuestras estructuras de acero, ¿sí? Y se ha estimado, esta estimación lo ha hecho el organismo NACE, que es la Asociación de Ingenieros de la Corrosión, y que han estimado que las pérdidas corresponden aproximadamente de 2 al 5% del PBI de los países, ¿sí? Si tomamos el promedio, que sería 3.4 del PBI, estaríamos hablando de 2.5 mil trillones de dólares perdidos o que nos cuesta para mantener problemas de la corrosión, ¿no?, que sufren los aceros, ¿ok? Pero también, por otro lado, este estudio nos dice que con la utilización de ciertas técnicas adecuadas para proteger la corrosión, podríamos obtener un ahorro de aproximadamente 25% de todos estos costos, ¿ok? Entonces, es un problema no pequeño, ¿sí? La corrosión afecta a muchas de las estructuras de los metales en general, pero principalmente al acero, ¿no?, que es uno de los materiales más utilizados a nivel mundial, ¿sí? Y aquí un poco explicando por qué es que pasa esto, ¿no? Primero porque existe una tendencia natural de los metales a volver a su origen, ¿no? Hablando del acero específicamente, pues este tiende a corroerse porque el corroerse significa volver a su estado original, que se encuentra en la naturaleza, que es pues en un estado mineral, como óxido de hierro, ¿no? Y justamente pues la corrosión o el herrumbre son óxidos de hierro, ¿no? Y porque representa su estado de energía bajo, ¿no? Donde es, digamos, termodinámicamente hablando, más estable, ¿no?, en su estado mineral, ¿sí? Entonces, este tipo de procesos, el proceso de corrosión, afecta, pues, a todos los metales en general, de diferentes grados, pero al acero mucho más, ¿no? Entonces, hablando ya de algunas técnicas para combatir la corrosión, tenemos muchas aplicaciones de zinc, ¿sí? Y luego vamos a explicar por qué es que elegimos el zinc para proteger contra la corrosión. Y hablando del zinc, van a ver que hay diferentes aplicaciones. ¿Cómo yo puedo aplicar un recubrimiento de zinc para proteger al acero frente a la corrosión? Pues aquí vean algún ejemplo comparativo, ¿no? Tenemos procesos de metalización, galvanización por inmersión en caliente, también tenemos pinturas ricas en zinc, galvanizado por inmersión en caliente mediante un proceso continuo, y también tenemos, por ejemplo, la galvanización electrolítica. Todos estos representan recubrimientos que se aplican sobre el acero, pero que cada uno sigue diferentes procesos, ¿no? No son iguales, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy y el cual nos vamos a enfocar es el que vemos aquí, la galvanización por inmersión en caliente, que se conoce como proceso general, ¿ok? El utilizar uno u otro va a depender, ¿no?, de las estructuras, de la agresividad del ambiente, de la durabilidad que se espera, pero hay ciertas diferencias, como pueden ver acá. Una de las principales diferencias, que ya lo están viendo aquí, es el espesor de recubrimiento obtenido, ¿no? El galvanizado por inmersión en caliente es uno de los que va a dar un, digamos, buen espesor de recubrimiento para dar bastante durabilidad, que puede llegar hasta las 200 micras mediante este proceso, ¿no? Y se diferencia, pues, de los otros, en donde hay ciertas limitaciones para poder ampliar o obtener recubrimientos de mayor espesor, ¿ok? Este tipo de espesores de recubrimiento va a estar directamente relacionado con el desempeño de la galvanización ya durante su tiempo de vida. Porque cuando hablamos de corrosión, el recubrimiento de zinc va a tener un comportamiento directamente proporcional al espesor, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es que la vida útil de una estructura galvanizada a la intemperie o sujeta a la corrosión atmosférica va a depender mucho del espesor que tiene
de recubrimiento galvanizado. Entonces veamos acá, por ejemplo, esta es una gráfica tomada, ¿no?, de la Asociación de Galvanizadores Americana, donde pueden ver, por ejemplo, la parte sombreada representa, voy a poner aquí un puntero, la parte sombreada representa lo que es más o menos el rango de espesores en el cual, por ejemplo, podría tener yo un recubrimiento galvanizado en caliente en general, ¿no? Entonces puedan ver, por ejemplo, para un espesor de 76, 75 micras en un ambiente urbano, que es la línea roja, yo puedo llegar a tener un tiempo de vida en años de alrededor de casi 80 años, ¿sí? Y así, ¿no? Va a depender mucho, por un lado, del espesor de recubrimiento y por otro lado del ambiente en el cual se encuentre expuesta la estructura, ¿ok? Estos ambientes marinos, o estos ambientes, estos nombres de los diferentes ambientes rural, urbano, marino, industrial, no son nombres, digamos, meramente, digamos, subjetivos, ¿no? Sino que están asociados a ciertos valores de contaminantes como cloruros, como óxidos, como SO2 que puede haber en el ambiente. Entonces han sido, y ciertos grados de corrosión, ciertas velocidades de corrosión que han sido ya ampliamente estudiados para diferentes metales, ¿sí? Entonces estos grados de corrosividad que ustedes ven acá, que incluso hay normas ISO que hacen referencia a esto, tienen ciertos parámetros para yo poder determinar si el ambiente en el cual yo estoy o las estructuras están expuestas es un ambiente rural, urbano, marino, etcétera, ¿no? Hay muchos parámetros técnicos para poder clasificar el ambiente, ¿sí? ¿Y por qué elijo yo el galvanizado, ¿no? ¿Cómo me protege el zinc de la corrosión, ¿no? ¿Cómo protege el zinc al acero de la corrosión? Una de las primeras, digamos, formas en las cuales se protege es la protección de barrera, ¿no? El zinc, el recubrimiento de zinc, al estar sobre el acero, lo primero que hace es aísla la estructura de su medio ambiente, ¿no? Cuando un acero es sumergido en un baño de zinc, lo que ocurre, vamos a explicarlo un poco más adelante, es que ocurre una reacción. El zinc sobre el acero está adherido de manera metalúrgica, ¿sí? No es una simple adhesión mecánica. Entonces, como pueden ver aquí, este es un corte transversal de un recubrimiento galvanizado, donde en la parte inferior ustedes están viendo este sería el acero, el substrato, y esta es toda la capa galvanizada que se crea sobre el acero. Si hacemos un corte transversal y vemos a microscopio como esta imagen, vamos a ver que entre el acero y el zinc hay diferentes capas intermetálicas que se han formado justamente por la reacción que ha ocurrido entre el zinc líquido y el acero. Estas capas se conocen como capas intermetálicas y que la podemos ver también acá en este esquema, ¿no? De manera más simple, ¿no? Vean el substrato de acero y las diferentes capas intermetálicas que conforman el recubrimiento galvanizado. Entonces, el recubrimiento galvanizado no simplemente es una capa de zinc puro que está colocada sobre el acero, sino que existen diferentes capas intermetálicas intermedias, ¿no? Y que tienen a la vez diferente composición química, como pueden ver acá. La primera capa, la capa más cercana al acero, se conoce como la capa delta, por ejemplo, y es la que tiene la capa gamma, y es la que tiene de 73 a 80% de zinc, o sea, es mucho más baja en zinc, ¿no? Y la diferencia es hierro. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la capa Z, que es la anterior a la capa del zinc, tiene un 93-94% de zinc. Finalmente, la capa exterior, la que es visible, la que nosotros vemos en un recubrimiento galvanizado, sí digamos, zinc puro, ¿no? 100% zinc. Pero van a ver, pues, que las capas intermetálicas básicamente es una aleación, ¿no? Es una mezcla entre zinc y hierro, ¿no? En diferentes composiciones. ¿Ok? Esa es una característica importante del recubrimiento galvanizado y que se debe justamente a esta reacción que ocurre, ¿sí? No es solamente una adherencia mecánica, ¿no? ¿Ok?
Y la otra tipo de protección, ya hablé, acabo de mencionar la protección de barrera, ¿no? Que es aislar al acero del medio ambiente. Pero además, el zinc tiene un comportamiento muy peculiar respecto a cualquier otra alternativa, y es la protección catódica. Porque el zinc, al estar adherido al acero, lo que hace es sacrificarse para protegerlo. ¿Y qué significa sacrificarse para protegerlo? Porque ocurre aquí un comportamiento que justamente tiene que ver con el comportamiento anódico o catódico de ciertos metales cuando están juntos, ¿no? Cuando yo coloco dos metales juntos, va a haber uno que se va a comportar más como un ánodo y el otro más como cátodo. El que tiene un comportamiento más como ánodo es aquel que se va a corroer, evitando que el otro se corroa o se sacrifique, ¿no? Y eso justamente pasa entre el zinc con el hierro, ¿no? Porque cuando yo pongo en contacto estos dos elementos, quien se va a corroer es el zinc, y al acero prácticamente pues no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Por eso decimos que el zinc es el metal, al ser el metal menos noble, es el que se va a sacrificar, ¿no? O sea, se va a corroer el zinc, y el acero va a permanecer pues protegido o intacto, ¿no? Y lo bueno de esto es que, ¿por qué elegimos también el zinc? Porque las velocidades de corrosión del zinc son significativamente más bajas o mucho más lentas que el acero. A diferencia de que si yo dejase un acero expuesto, eso se puede corroer, ¿no? Por decir, a una velocidad X, ¿no? La velocidad de corrosión del zinc puede ser desde 1 sobre 50 o hasta 1 sobre 200, o sea, 200 veces más lenta que la velocidad a la cual se corroe el acero. ¿Ok? Adicionalmente, también este recubrimiento protege a través de la cicatrización, ¿no? En cualquier discontinuidad que pueda tener perdón, eh, una pieza de acero con alguna discontinuidad galvanizado. Y los estudios, las diferentes investigaciones que se han hecho, es que cuando yo junto estos dos tipos de recubrimiento, lo que ocurre es un efecto sinérgico, ¿no? Hay una sinergia al yo juntar estos dos tipos de recubrimiento. ¿Y qué quiero decir con sinergia? Es que yo al juntar estos dos tipos de recubrimiento, su durabilidad es aún mayor que si yo las sumara estas dos individualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una pintura me brinda un recubrimiento de 10 años y por sí sola, ¿no? En una estructura, ¿no? Por un lado, y por otro lado, solamente el galvanizado me da una durabilidad de 40 años, si es que yo junto la pintura y el galvanizado, bueno, y si es que sumo esto, pues es 50, ¿no? Pero por este efecto sinérgico, esto se ve mejorado, ¿no? Entonces ya no es 50, sino que en sistema dúplex se pueden obtener durabilidades, ¿no? En años, por ejemplo, 75 años para este caso, ¿no? O sea, es 1.5 veces la suma individual de estas partes, ¿ok? Eso es el efecto sinérgico que se obtiene en un sistema dúplex para proteger al acero, ¿ok? El proceso de galvanizado no es nuevo y está ampliamente estudiado, y existen normas técnicas para, para garantizar la calidad y garantizar la protección de este tipo de recubrimiento. Aquí no le voy a comentar, pero aquí pueden ver normas ISO, ¿no? Diferentes normas ISO para diferentes tipos de productos galvanizados. También tenemos normas ACTM. Y en los países también existen normas. Por ejemplo, tenemos aquí a nivel Perú una norma técnica peruana que está basada, en este caso, en la ISO 1461, pero en muchos de los países también pues tienen sus propias normas respecto al recubrimiento galvanizado. Entonces, no es un proceso, digamos, nuevo, sino que está ampliamente estudiado, definido, y que se aplica en la industria, como vamos a ver más adelante en algunas aplicaciones. ¿Qué propiedades tiene el recubrimiento galvanizado? Ya vimos cómo protege, ¿no? Ahora vamos a ver un poco algunas propiedades respecto a la dureza, ¿no? Este también nuevamente es un corte transversal del recubrimiento galvanizado, y ustedes van a ver aquí un perfil de dureza. En este caso se ha hecho una medición de dureza Vickers, o sea, una microdureza sobre los diferentes
capas intermetálicas, ¿no? Y vean cómo en las capas intermetálicas que están más cerca al substrato de acero, la dureza se incrementa por encima inclusive que la dureza del acero, ¿no? Esta es la dureza del acero, y vean cómo en las primeras capas intermetálicas la dureza es mayor, bueno, luego baja, y ya queda, digamos, alrededor de 50 Vickers, ¿no? Que es la dureza del zinc. O sea, en sí, el zinc tiene una dureza, el zinc puro, que es la capa superficial, tiene una dureza mucho menor que la del acero, ¿sí? Pero las primeras capas intermetálicas, como ustedes pueden ver acá, tiene una resistencia mucho mayor, inclusive que la del acero, ¿no? Esta es una característica muy importante porque para temas, por ejemplo, de manipulación o de cuidado, ¿no? Es una capa bastante resistente, ¿no? O sea, no es que por la simple manipulación o el trabajo que se vaya a realizar, es una capa que se pueda, digamos, deteriorar, ¿no? Sino que es bastante resistente la capa que se ha creado sobre el acero gracias al galvanizado. Y por otro lado también tenemos la adhesión, ¿sí? Es una, ya dije, ya lo comenté, no es una adherencia mecánica, sino que es una adherencia metalúrgica. Y la fuerza de adhesión es que se ha medido, ¿no? Hay métodos para poder medir esto, es alrededor de los 3600 PSI, ¿ok? Es una prueba de tracción superficial, y solamente como comparativo, la fuerza de adhesión, que es una adhesión mecánica, para el caso de una pintura, es alrededor pues de 400 a 600 PSI, ¿no? Es casi una sexta parte, ¿no? De la fuerza a la cual está adherida el recubrimiento galvanizado, ¿sí? Pues bien, hemos hablado ya un poco de las propiedades, ¿no? De la corrosión, ¿no? Y cómo el galvanizado nos puede ayudar, pero ya ahora, oye, ¿cómo es este proceso? En verdad es un proceso bien simple, ¿sí? Hay que tener ciertas consideraciones de diseño, obviamente, y los procesos tienen ya un control de calidad para poder aplicar un buen recubrimiento galvanizado. Básicamente, el proceso consiste en hacer un proceso de limpieza del acero mediante etapas de desengrase, enjuague, decapado en ácido clorhídrico, aplicar un fundente, para luego hacer la inmersión en una cuba de zinc fundido. Y luego de esto ya hacer un enfriamiento. El zinc fundido se encuentra a 450 grados. Básicamente son diferentes tinas a través de las cuales se hace todo este proceso de pretratamiento, de limpieza, para finalmente hacer la inmersión en el zinc. Entonces, yo creo que más que explicarlo y verlo aquí en esta gráfica, les voy a pasar ahora un video donde van a poder ver claramente cómo es este proceso, ¿sí? Entonces voy a compartirles ahora el video. ¿Me confirman si están viendo y escuchando también? A ver. Sí se escucha. Una escultura artística brillando bajo el sol. Un puente resistente arqueando sobre un río que corre. Una maravilla arquitectónica. Todas estas estructuras de acero utilizan galvanización por inmersión caliente para protegerlas de la corrosión. A través del mundo, tecnologías nuevas y química creativa continúan evolucionando este proceso que tiene 150 años. Utilizado una vez solo como protector contra la corrosión, el galvanizado por inmersión caliente se especifica ahora por su costo efectivo, versatilidad, durabilidad, longevidad y sostenibilidad. Galvanizando por inmersión caliente, protegiendo el acero por generaciones. Galvanizar por inmersión caliente es el proceso de sumergir el acero fabricado en un baño de zinc fundido. Se pueden galvanizar una amplia variedad de formas y tamaños, desde tuercas y pernos pequeños hasta grandes vigas estructurales, hasta piezas artísticas intrincadas.
Instalaciones para galvanizar se hallan disponibles a través de Norteamérica y el acero puede ser galvanizado todo el año. Antes de la inmersión en la caldera de zinc, el acero debe limpiarse químicamente para remover todo el aceite y grasa, suciedades, escamas del molino y óxidos. Después de limpiar y secar el acero, es sumergido en el zinc fundido. El baño de zinc al 98% de pureza se calienta a 800 grados Fahrenheit. Una vez en la caldera, el zinc reacciona metalúrgicamente con el hierro en el acero para formar una serie de capas metálicas internas. Una vez que el acero es removido y enfriado, se inspecciona para hacer chequeo del grosor y apariencia de la capa de zinc. Cualquier gota o punta áspera es removida y se mide el grosor. La apariencia final de la capa del galvanizado puede variar de pieza a pieza. La apariencia la determina la química del acero, la composición del baño de zinc y las tasas de enfriamiento. Si lustroso y brillante o gris mate, la apariencia visual final no afecta su protección contra la corrosión. Mientras que la galvanización por inmersión caliente se especifica primordialmente por su protección superior contra la corrosión, también puede escogerse por su durabilidad, longevidad libre de mantenimiento, sostenibilidad ambiental y estética. El acero es un material de construcción abundante y eficiente, pero cuando se expone a la atmósfera, inmediatamente empieza a corroerse. La capa de galvanización por inmersión caliente le otorga 3 niveles de resistencia contra la corrosión: barrera de protección, protección catódica y la pátina de zinc. La capa de galvanización por inmersión caliente protege el acero del medio ambiente en forma efectiva, suministrándole una barrera de protección. La galvanización también suministra una protección catódica, que significa que el zinc se corroerá primero para proteger el acero por debajo. Aun si la capa se raya, el zinc alrededor continuará resistiendo la corrosión del acero. A medida que el zinc se expone al medio ambiente, forma de manera natural productos aledaños sobre la superficie, conocidos como la pátina de zinc. La pátina de zinc retrasa aún más la tasa de corrosión del zinc y actúa como una barrera adicional al medio ambiente. Los productos de acero galvanizado entregan una durabilidad comprobada, aún en las condiciones más adversas. Las capas intermetálicas formadas en la caldera de galvanización hacen la capa de cobertura más dura que el acero de base. Esto suministra protección sin paralelo contra la abrasión. La galvanización también suministra protección uniforme. La capa de zinc se desplaza perpendicularmente al acero, así que las esquinas y bordes tienen el mismo grosor que las superficies planas. El proceso de inmersión también asegura que las estructuras huecas y tubulares sean cubiertas y protegidas uniformemente por dentro y por fuera. Por su longevidad libre de mantenimiento, el acero galvanizado por inmersión caliente se utiliza en algunas de las situaciones más duras. Utilizado comúnmente en estructuras expuestas a la atmósfera, el acero galvanizado puede proveer más de 70 años de protección anticorrosiva libre de mantenimiento. La galvanización por inmersión caliente se utiliza comúnmente para proteger acero enterrado en el suelo y en concreto o sumergido en agua. El acero galvanizado tiene un récord de longevidad comprobada en todos estos entornos. La longevidad libre de mantenimiento también entrega valor económico. El costo final de la galvanización por inmersión caliente puede amortizarse sobre la vida entera del proyecto.
Acer galvanizado por inmersión caliente es altamente sostenible y ofrece muchos beneficios medioambientales. El zinc es un elemento natural esencial para la vida y se encuentra en grandes cantidades en la corteza terrestre. El zinc y el acero son reciclables en un 100%, permitiendo que el acero galvanizado sea seguro para generaciones futuras. El acero galvanizado ofrece un terminado atractivo que se mezcla con sus alrededores, pero si el terminado gris metálico no se ajusta al proyecto, la capa de cobertura puede pintarse o recubrirse por medio del proceso electrostático para un mejor atractivo estético. A medida que el mundo continúa evolucionando, es importante construir un mejor medio ambiente para el futuro. El acabado natural del acero galvanizado por inmersión caliente trasciende el tiempo con poco impacto medioambiental o económico, brindando mientras tanto protección anticorrosiva superior, longevidad y belleza. Galvanización por inmersión caliente. Protegiendo el acero por generaciones. Sosteniendo el medio ambiente. Y manteniendo su calidad de vida. Pues bien, muchas gracias. Voy a compartir ahora, vamos a volver a la presentación. Me dan un minuto, por favor. Perfecto. Estamos visualizando nuevamente la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Yo creo que este video les ha podido dejar ya una idea bastante clara, no solamente de cómo es el proceso, sino también de muchas de las ventajas y de los beneficios que yo también les había comentado hace unos minutos, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poco con la presentación. Una característica importante, lo que acabamos de ver en el video, es galvanización por inmersión en caliente, proceso general que se le llama, o tipo batch, ¿no? Pero también existe un galvanizado de tipo continuo, que al inicio lo comenté también en los diferentes tipos de galvanizado que existe. Hay un proceso de galvanizado también que se llama continuo, y que es aplicado a láminas delgadas, que son bobinas, ¿no? Como las que ustedes ven acá, ¿no? En este caso, el principio es más o menos muy similar, ¿no? El acero se sumerge sobre una cuba o una tina de zinc también fundido, pero a velocidades mucho más altas, ¿no? Los recubrimientos que se obtienen en una bobina galvanizada son también un poco más bajos, alrededor de 20, 40 micras por ahí, ¿no? Pero es un proceso también muy similar, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de aplicaciones, ¿no? Ya hemos visto varias propiedades, ¿no? Ventajas que tiene el recubrimiento galvanizado. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones, en dónde se viene utilizando y por qué, digamos, son importantes para la industria. Primero, que creo que en industria y minería se viene utilizando bastante, ¿no? Creo que esa es una de las industrias que tiene mucho conocimiento respecto a las ventajas que puede dar el recubrimiento galvanizado, ¿sí? Pero aún así creemos que también hay una oportunidad para que se pueda aprovechar aún más, ¿no? Algunas de las estructuras típicas, por ejemplo, son estructuras metálicas en general, por ejemplo, andamios que se suelen utilizar para diferentes construcciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con andamiaje, entonces, normalmente son tuberías galvanizadas, ¿sí? Estos racks también para tuberías, ¿no? Como los que pueden ver acá, ¿no? Dentro de diferentes naves industriales, también se dan
se suelen galvanizar por una de las cosas que se mencionó en el video, ¿no? Esta larga durabilidad casi con mantenimiento casi nulo o mínimo, ¿no? Porque obviamente hay ciertas zonas donde por el difícil acceso que se pueda tener, es muy difícil, pues, si estuviesen pintadas, ¿no? Y si yo quisiera que estas pues me perduren muchos años, tendría que acceder a ellas y hacerles un retoque, un trabajo de repintado, ¿no? Para poder yo mantenerlas estas durante todo su tiempo de vida, ¿no? Entonces el galvanizado tiene esa facilidad, ¿no? De que te da una gran durabilidad, estamos hablando de más de 50, 70 años, sin tener que hacer ningún tipo de mantenimiento, ¿sí? En bandejas portacables también, ¿no? Y ya creo que es como la imagen que ven acá, yo creo que es casi ya un estándar, y es muy común ver que todo lo que tiene que ver con comunicaciones o, digamos, sostenimiento de cables, pues utiliza pues también el acero galvanizado. Pero no solamente es ahí en las naves, sino también para el transporte de mineral, ¿no? Muchas de las fajas transportadoras, ¿no? Que a veces son de varios kilómetros, ¿sí? También en todas las estructuras que soportan pues las fajas, también se suele pues galvanizar. Dentro del ambiente industrial, todo lo que tiene que ver también con postes o pisos industriales, ¿no? O grates que se conocen, o grating, ¿no? Para el sostenimiento ahí de diferentes graderías, se suele galvanizar también, ¿no? Y tuberías, ¿no? Una de las ventajas que se vio en el video es que al aplicar el recubrimiento galvanizado, no solamente se aplica un recubrimiento por la parte externa, sino también todo el interior también queda con un recubrimiento de zinc, garantizando de esta manera, pues, una larga durabilidad también, ¿no? Y otra de las ventajas hablaba también de las esquinas, ¿no? El recubrimiento de zinc genera un recubrimiento perpendicular a toda el área, ¿no? O sea, en una esquina también hay un recubrimiento del mismo espesor que yo lo pudiera ver en una superficie o en el lado donde está más plano, ¿sí? Tanto en el lado plano como en las esquinas, el recubrimiento es el mismo, ¿ok? Y también acá otros ejemplos más, bueno, ya hablamos un poco ahí de grating, las gradas, pero en general, pues barandas, conexiones, silos como los que pueden ver acá, ¿no? Yo creo que tal vez alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver estos silos, ¿no? El color típico que tienen ahí, pues son silos que son pues galvanizados, ¿no? Justamente por esta durabilidad que pueden ofrecer. No solamente ahora, no solamente es en el ambiente industrial, sino también dentro de la ciudad, en sector construcción, se puede ver también o se pueden aprovechar muchas de estas ventajas, ¿sí? Y que a la larga, por esta durabilidad que tienen, pues traen muchos beneficios económicos, ¿no? Para las organizaciones, para digamos, el propio entidades del gobierno, ¿no? Porque al tener un proyecto que me va a tener una mayor durabilidad, pues estoy alargando o buscando el mayor valor para la inversión que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, en las ciudades, por ejemplo, ejemplos comunes son puentes, ¿sí? Que creo que aquí en el Perú tenemos muchos ejemplos o muchos casos, ¿sí? Donde se puede aprovechar. En algunos casos se ve que sí se galvaniza, pero en muchos, por ejemplo, se suele también pintar, ¿no? Y obviamente estos tipos de aplicaciones como la pintura demandan mucho más mantenimiento, cuidados para preservarlo por mucho más tiempo. También han aplicaciones en estadios, ¿sí? Muchas de las estructuras que componen un estadio, pues pueden ser galvanizadas. Por acá tenemos más ejemplos de puentes. En todas nuestras carreteras, incluso por normatividad, ¿no? Todas estas guardavías, ¿no? O defensas, ¿no? Que ustedes han visto en todas las carreteras, ¿no? Estas estructuras son galvanizadas, ¿no? Porque están pues en zonas muy alejadas, donde ir hasta una zona, hacer un mantenimiento de algo y están totalmente a la intemperie, pues el galvanizado es el que les va a dar pues esta protección, ¿no? Casi sin mantenimiento y esas ventajas, ¿no? Muchos años
de vida sin que el acero pues se deteriore, ¿no? Y que esta estructura cumpla su función, ¿no? Que es justamente frente a una colisión, frente a un choque, pues el acero que está por debajo de este zinc, pues tenga el comportamiento de amortiguar, ¿no? Que no se daría, por ejemplo, si es que el acero se corroe y pierde espesor, pierde sus propiedades, pierde su resistencia y obviamente no cumpliría ese objetivo, ¿no? Entonces el zinc aquí está obviamente protegiendo no solamente al acero, sino también la función que tiene que cumplir este tipo de estructuras. Algunas estructuras artísticas también se suelen galvanizar, como las que ven aquí, ¿no? Y dentro de nuestra ciudad también un poco más cercano, ¿no? Tal vez algunos gimnasios o parques. Yo tenía una foto que tomé en la Costa Verde, no la encontré para esta charla, sobre ahí se me extravió, pero hay muchos gimnasios, ¿no? Yo creo que en muchos parques, varios distritos que tenemos aquí en la ciudad de Lima, es común encontrar, por ejemplo, este tipo de gimnasios al aire libre, ¿no? Para hacer ejercicios. Y hace varios meses yo fui por la Costa Verde y tomé fotos así a unos gimnasios que habían puesto, ¿no? Y la verdad, y está a unos pocos metros del mar, ¿no? Y la corrosión pues prácticamente era inservible o era inutilizable las estructuras que habían puesto ahí, ¿no? Es más, no solamente las estructuras de estos gimnasios, si ustedes se dan una vuelta y son un poco, observan a detalle, por ejemplo, los postes que sostienen los focos, ¿no? Las lámparas, ¿no? O si se dan cuenta, por ejemplo, en los tubos que sostienen los recipientes para agregar la basura, ¿no? Que están en diferentes puntos ahí en toda la Costa Verde, van a poder ver que muchos están a veces tirados en el suelo porque se oxidó el soporte que soportaba, por ejemplo, ese balde, ¿no? Ese recipiente, y se cayó al suelo, o algún foco, por ejemplo, que está caído porque simplemente lo que lo sostenía era de acero, o un acero pintado, y pues obviamente se oxidó y se cayó. Entonces muchas de las estructuras en ese tipo de ambientes, y que está solamente aquí a pocos metros, ¿no? O kilómetros aquí en Lima, básicamente en Lima, ¿no? Vemos cómo pues el efecto de la corrosión realmente pues nos pega, ¿no? Y nos impacta, ¿no? Entonces, aquí es justamente generar esta conciencia porque existen industrias o existen aplicaciones, como es el caso de galvanizado, que puede hacer que lo que algún gobierno, alguna municipalidad quiso invertir, ¿no? el dinero de nuestra recaudación, pues realmente perdure en el tiempo, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, muy, muy sencillo de cómo el galvanizado nos puede ayudar, ¿no? Entonces, es común, pero también, por otro lado, he visto pero muy pocos distritos donde sí, en algunos parques sí se ha podido, por ejemplo, galvanizar y pintar, y vean cómo realmente la durabilidad, incluso aplicar ese sistema dúplex, o sea, hasta estéticamente se ve muy bien, ¿no? O sea, es muy vistoso ver el galvanizado con un recubrimiento pintura encima, ¿no? Entonces yo creo que por aquí, por este lado, hay una gran oportunidad para poder generar ese tipo de conciencias y aprovechar una aplicación tan importante como es el galvanizado, ¿sí? Hasta ahora lo que hemos comentado son estructuras que están expuestas a la intemperie, ¿no? O sea, a los efectos del ambiente, ¿no? Del aire, de la propia corrosión del ambiente. Pero hay algunos casos donde también vamos a ver, en el caso de energía fotovoltaica, donde se utiliza el acero galvanizado, se utiliza en las estructuras que soportan los paneles. Y estos paneles van enterrados, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra aplicación muy interesante, que de hecho se utiliza porque tiene ventajas respecto a otros, ¿no? El suelo puede ser corrosivo también. Entonces, el acero galvanizado enterrado en diferentes suelos suele tener un mejor comportamiento respecto, por ejemplo, a otras alternativas que se podrían utilizar, ¿ok? Y por otro lado, también en estructura de petróleo o gas que están, digamos, offshore, ¿no? O algunas refinerías, o estructuras de muelles y de puertos. Y aquí me refiero a una aplicación diferente porque estamos hablando de estructuras que pueden estar sumergidas. Y creo que en el video también lo comentaba, ¿no? O sea, en estructuras sumergidas obviamente tienen una corrosión, una velocidad de corrosión mucho más alta, ¿no? Obviamente la velocidad de corrosión va a ser mucho más elevada a lo que pueda ser a
la intemperie, ¿no? O al aire, pero aún así, comparado el galvanizado con otros métodos, el galvanizado es una de las, tiene ventajas, ¿no? O sea, bien sea entonces expuestas al aire o a la intemperie, en estructuras enterradas, ¿no? Como los paneles fotovoltaicos, o en estructuras sumergidas, como en algún muelle o algún puerto, ¿no? El acero, pues, galvanizado tiene ventajas respecto a otros métodos. Y finalmente también otro que también no es muy conocido por aquí en Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos se utiliza mucho, es la varilla galvanizada o la barra de refuerzo galvanizada, ¿sí? En este caso ya no estamos hablando de enterrado ni en agua, ni a la intemperie, sino que el ambiente en el cual la varilla está expuesto es el concreto, ¿no? Es el propio, el concreto. Entonces, en el concreto, la varilla galvanizada también tiene ventajas y va a dar seguridad por tema estructural a las obras civiles, bien sea edificios o casas, y también pues sustentabilidad, ¿no? Porque me va a permitir también mayor durabilidad de la estructura de concreto reforzado con acero, ¿ok? Y ya luego de ver las aplicaciones y de ver las ventajas que esto obtiene, quería comentar también brevemente un poco de un concepto que nosotros tratamos de compartir siempre, que es el costo del ciclo de vida, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta en términos económicos? Y yo creo que para todos que están aquí escuchando, que entiendo la mayoría debe estar estudiando alguna ingeniería, bueno, ASME es asociado a los ingenieros mecánicos, pero en algún momento van a tener que evaluar proyectos o participar en proyectos. Entonces, en un proyecto siempre hablamos pues de los costos de inversión de tipo CAPEX, pero también que vienen a ser pues los costos que yo, el desembolso de dinero que yo tengo al momento del diseño, al momento de la construcción, ¿no? De la adquisición, ¿no? Los costos de inversión como CAPEX, pero también nuestros proyectos tienen que pasar por un análisis o una evaluación de costos o de gastos OPEX, ¿no? Que no viene a ser otra cosa más que los costes de la operación, ¿no? ¿Cuánto me va a costar a mí mantener o sostener esa estructura o ese proyecto en todo su tiempo de vida al cual yo le he planificado? Que puede ser 50 años, 30 años, ¿no? 60 años, porque generalmente uno no va a hacer una inversión grande, ¿no? De CAPEX, para que a las 2 o 3 años o 5 años eso esté totalmente deteriorado, ¿no? Y no me sirva. Entonces, uno tiene que pensar no solamente en el valor de inversión inicial, sino también pues en todos los gastos que me van a llevar durante todo el tiempo de vida, ¿no? Entonces, aquí viene este concepto del costo del ciclo de vida, porque el costo del ciclo de vida es no solamente considerar los costos iniciales, sino todos los costos adicionales para que la estructura me sirva o tenga el desempeño esperado durante todos los años para los cuales yo lo planifiqué, ¿no? Aquí hay algunas referencias de este costo de ciclo de vida, que en inglés se conoce como LCC. Hay algunas... hay un link, ¿no? Hay un sistema automatizado online que ustedes lo pueden consultar, que les pide algunos parámetros. Lo pueden ver acá, que es de la Asociación Americana de Galvanizadores, y les puede ayudar, por ejemplo, a hacer este tipo de estimaciones del costo del ciclo de vida, ¿sí? Y para poder entender un poco esto, le hemos traído un ejemplo. Este es un ejemplo de un proyecto en la cual el sistema que se iba a aplicar, el sistema de pintura de doble capa, ¿sí? Sobre acero galvanizado, de 50.000 pies cuadrados de acero, de diferentes estructuras. La preparación de la superficie se hizo con este tipo, siguiendo esta norma, y el proyecto, la vida del proyecto tenía una vida esperada de 60 años en un ambiente industrial que se conoce como C3, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las opciones, no? Por un lado, el costo inicial solamente galvanizando era de 1,76 y más la pintura que se iba a aplicar, $5.22 por pie cuadrado es lo que me iba a costar el costo inicial de este proyecto, ¿no? Del recubrimiento de este proyecto, ¿no? Galvanizado más 2 capas de pintura epóxica poliuretana, ¿ok? Y acá se muestra justamente el comparativo, ¿no? Al final, este es el costo inicial, 5.22, pero si vemos el costo del ciclo de vida en todos estos 60 años,
pues el costo del galvanizado, en este caso pintar sobre pintura, es de $12.95. Pero miren o compárenlo en el caso que yo hubiese pintado simplemente directamente sobre el acero negro, ¿no? O sea, acero sin galvanizar. Vean que es casi cercano al doble de lo que me costaría, ¿no? Es $21 por pie cuadrado respecto a $12 por pie cuadrado, que es pintar sobre galvanizado. ¿Y por qué? Ustedes dirán, oye, ¿por qué me cuesta tanto? Es porque justamente cuando yo pinto sobre el galvanizado, los mantenimientos que yo voy a tener que hacer son pocos, ¿no? Yo voy a tener que hacer un retoque en el año 22, un mantenimiento de repintado en el 29, un repintado total en el año 51 y un retoque nuevamente en el año 58. Mientras que si yo pintase directamente sobre el acero en negro, pues miren la cantidad de retoques y repintados que yo tengo que hacer, ¿no? Y todos estos trabajos obviamente implican pues costos, implican tal vez paradas, que la estructura tenga que estar por algún momento tal vez inaccesible, ¿no? Y que representa obviamente trabajo pues de mano de obra, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, estos básicamente son los costos OPEX, ¿no? Que estábamos hablando en la lámina anterior, ¿no? Todo lo que me representa para mí los costos para mantener esa estructura. Y obviamente que tiene también un impacto ambiental, ¿no? Porque estoy haciendo un consumo adicional o mayor de recursos, ¿no? ¿Ok? Y ese es un poco el ejemplo que queríamos compartirles. Al final, en resumen, por ejemplo, la opción de galvanizar más pintar por este efecto sinérgico que comenté, que brinda el sistema dúplex, se puede obtener pues un 40% de ahorro en los costos, ¿no? Respecto a la opción de pintar de pintar solamente sobre el acero en negro, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas creo que significativas. Hemos visto aquí no solamente temas de propiedades, ¿no? y de ventajas, digamos, significativas respecto a otros sistemas, sino también es por un tema de costos, ¿sí? Y bueno, quisiera compartirles algunas conclusiones o algunas ideas principales. Yo creo que el objetivo principal del galvanizado es proteger contra la corrosión, y vimos ahí varios métodos, ¿sí? De hecho, la forma en cómo el galvanizado protege a la corrosión es una manera muy peculiar y que no se puede obtener, digamos, a través de otros tipos de sistema. O sea, yo creo que más protecciones que el galvanizado no vamos a encontrar, ¿no? Protección de barrera, protección catódica y también la pátina de zinc que se forma sobre el galvanizado, ¿no? Por otro lado, también hemos visto un poco las propiedades y las ventajas del recubrimiento. Es un recubrimiento bastante adherente. Ocurre una reacción metalúrgica, ¿no? Como ya también lo comentamos entre el acero y el zinc, ¿sí? Entonces las propiedades pues son muy particulares. Y finalmente, ¿por qué es que los diseñadores o los ingenieros optan por un recubrimiento galvanizado? Es porque ya es ampliamente conocido y se elige pues por su economía, por el ahorro en costos que representa, por la gran durabilidad, ¿no? y longevidad de las estructuras que se puede dar. Por otro lado también su versatilidad, porque se pueden galvanizar una infinidad de formas y de estructuras, ¿no? Que ustedes no habría espacio para explicarlas acá, pero es muy versátil. Y por otro motivo también es la sostenibilidad, ¿no? Porque al ser una estructura más durable, pues va a tener un menor impacto, ¿no? en el medio ambiente, porque me representa pues un menor consumo de recursos, ¿no? Para mantener una misma estructura. Entonces es ampliamente sostenible. Y por otro lado, su disponibilidad, ¿no? Es una industria que existe, ¿no? O sea, hay muchas opciones, empresas que pueden brindar el servicio de galvanizado, y su disponibilidad es inmediata. Aplicar el galvanizado a una estructura es algo muy inmediato, no es un proceso que dure mucho, ¿no? O que necesite mucho, digamos, etapas de pretratamiento muy largas, sino es un proceso muy rápido, en verdad, ¿no? Si yo llevo una estructura a una planta de galvanizado, eso se galvaniza
en pocos días, diría yo, ¿no? Hasta el mismo día, y ya se puede utilizar, y apenas sale de la línea de galvanizado, esa estructura diría que está prácticamente lista para ser instalada y utilizada. Entonces, por eso también es el tema de disponibilidad. ¿Okay? Espero que a lo largo de esta hora que hemos podido hablar, les haya podido transmitir un poco más de lo que es el galvanizado, si por ahí tal vez no tuvieron la oportunidad de escuchar antes sobre esta aplicación, que tiene muchas ventajas para diferentes aplicaciones dentro de nuestra industria, y cuenten siempre con Aspegal, con la Asociación Peruana de Galvanizadores, para poder hacerles llegar más información técnica, soportarlos durante el desarrollo de sus proyectos o ideas que puedan tener ahora o en el futuro, ¿sí? Y yo con eso me despido. Les hago llegar nuevamente un agradecimiento por la invitación a nombre de Aspegal, de la Asociación Peruana de Galvanizadores, y también a nombre de Nexa, ¿no? Que es la compañía en la cual actualmente también me desempeño y cumplo funciones dentro del área de desarrollo de productos, ¿sí? Muchísimas gracias. A partir de ahora creo que si hubiese alguna pregunta, por ahí estoy por aquí para escucharlos, a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Ahora, bueno, damos pase a la sección de preguntas. Si que alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat. Lo puede mandar a mí, a Héctor García. A ver, acá dicen si es un proceso ya establecido o hay puntos de mejora e investigación en el tema, ¿no? Sí, interesante la pregunta. O sea, un proceso, en verdad, que tendrá más de 100 años tal vez, pero obviamente siempre hay muchos desafíos, ¿sí? Hay muchos desafíos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, estas aplicaciones que les acabo de mostrar de las barras de refuerzo galvanizadas, de la varilla, por ejemplo, son de los últimos tal vez 20, 10 años, ¿no? Y que se han hecho mayormente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahí hay mucho más investigación y aplicaciones en ambientes muy agresivos, ¿no? Yo creo que ha sido una necesidad poder entender el comportamiento real del recubrimiento galvanizado en estructuras de concreto, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que es un campo que se ha investigado, digamos, recientemente. Por otro lado, por el lado de procesos de galvanizado, también hay muchos desafíos, ¿no? Porque, por ejemplo, antiguamente o en algunos lados, el baño de zinc tiene también adiciones de ciertos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, aluminio, se le agrega bismuto, muchos suelen utilizar plomo, ¿sí? Entonces, por el lado del plomo, por ejemplo, se han estado investigando nuevos elementos, metales que puedan reemplazar al plomo, ¿sí? Porque el plomo cada vez está siendo, digamos, más restringido, ¿sí? Por temas medioambientales, principalmente, ¿sí? Algunas restricciones para algunos países para poder, digamos, utilizarlo. Entonces el plomo cada vez es menos utilizado y se han tenido que buscar, por ejemplo, elementos que puedan reemplazarlo. Por ahí hay algunas investigaciones que el bismuto, por ejemplo, podría reemplazar al plomo. De hecho, hay resultados, digamos, bastante buenos, pero todavía no se ha, digamos, no se viene aplicando en toda la industria, ¿no? Entonces, creo que hay varios temas que definitivamente se pueden seguir investigando. Y otro también en los temas de corrosión, ¿no? El recubrimiento galvanizado en sí, como creo que ha quedado claro en esta charla, es brindar protección contra la corrosión. Y en temas de corrosión, yo creo que se pueden seguir investigando también qué otras aplicaciones se puede evaluar el comportamiento de esto, ¿no? Vale, acá Robert nos hace otra pregunta que dice, desde cuánto espesor de una plancha se puede comenzar a galvanizar en caliente? Yo diría que todos los espesores que existen, ¿no? Comercialmente en el mercado,
pero es usual, a ver, espesores de acero laminado en caliente, en el mercado se van a encontrar alrededor de los tal vez 2 milímetros, ¿sí? 2.5 milímetros. Yo diría que sería lo más común, a partir de 2.5 hasta, no sé qué les digo, 50, 60 milímetros, que tal vez podemos encontrar ese tipo de estructuras, obviamente son totalmente factibles galvanizarlo. En espesores más delgados es un poco más difícil por este proceso que les mostré en el video. Pero para eso es justamente este proceso de galvanizado continuo, ¿no? Aquí en Perú no hay una planta de galvanizado continuo, ¿sí? No, es un proceso que lo tienen algunas siderúrgicas, son procesos continuos, ¿no? Son un poco más robustos, con mucha digamos, maquinaria, ¿no? Entonces, mediante ese proceso de galvanizado continuo, obviamente sí se galvanizan espesores mucho más delgados, hablando, por ejemplo, 0.15, 0.2, 0.3 milímetros de espesor, se puede obtener una superficie galvanizada. Yo creo que muchos, ustedes conocen la calamina, ¿no? Esa calamina que se usan en muchos techos, ¿sí? Creo que como la imagen que tengo acá, es como una lámina ondulada. Esa es una lámina galvanizada obtenida por un proceso de galvanizado continuo, ¿no? Y esa lámina puede ser, pues, está en estos espesores delgados, ¿no? 0.2, 0.25, por ahí. ¿Vale? Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué se produce una sinergia cuando se utiliza pintura y galvanizado al mismo tiempo? Ok, esa es una buena pregunta. Es porque al proteger, al aplicar yo la pintura sobre el recubrimiento galvanizado, obviamente incluso me protege, no se forma esta pátina de zinc que se suele formar cuando el galvanizado está a la intemperie, ¿sí? Pero al dar esta pintura, por ejemplo, frente a una discontinuidad, estos óxidos que se forman siguen todavía aún protegiendo, ¿no? Entonces yo creo que esta unión, ¿no? Que existe por un lado del galvanizado, de dar esta protección de cicatrización, más lo de la pintura, creo que es lo que da la gran durabilidad, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, cuando esto se viene deteriorando, a veces lo que se repara, a lo que se le da mantenimiento nada más, es solamente a la pintura, ¿no? Porque el galvanizado, pues, obviamente casi no se sacrifica casi, ¿no? Es la velocidad de corrosión que debería tener el galvanizado normalmente se hace mucho más lenta debido a la pintura que tiene encima, ¿no? Entonces, eso creo que le da el efecto sinérgico, ¿sí? Vale. Acá otra pregunta que dice, ¿la industria aeroespacial tiene peculiaridades en el proceso de galvanizado? Y si es así, ¿cuáles son estas? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿La industria aeroespacial tiene peculiaridades en el proceso de galvanizado? Y si es así, ¿cuáles son estas? Mm, Mira, no tengo ahorita en la mente una aplicación aeroespacial, o sea, no sé si hay materiales que, no sé, tal vez en el fuselaje, eso de ahí no, pero en la industria aeronáutica, en aviones, sí hay, en los aeropuertos y en los aviones, hay digamos, aplicaciones, digamos, de galvanizado, ¿no? ¿Sí? Principalmente, por ejemplo, si ustedes ven en un aeropuerto ese túnel que conecta al avión, ¿no? Donde van las personas, ¿no? Para entrar al avión ya, ese túnel, muchas de esas estructuras son galvanizadas. El soporte o las paredes son galvanizadas, ¿no? Hay algunos que tienen vidrios, ¿no? O micas, ¿no? Pero, digamos, la estructura que soporta, o a veces en la base, o la estructura que está conectada al suelo, ¿ya? Eh, Van a darse cuenta, si es que observan ahí a detalle, que van a ser estructuras galvanizadas, ¿no? Y en el avión yo creo Vale. que sí, algunas partes, no sé si deben haber algunas partes por ahí que tengan, tal vez para el cableado, que puedan sostener ahí algunas cosas con galvanizado, ¿sí? ¿Vale?
Acá una pregunta desde Nicaragua, de María. Dice, ¿el galvanizado es la mejor opción contra la corrosión en el proceso continuo de alambres galvanizados? ¿Es normal que haya variación en la película de zinc? Ok, está claro, la pregunta viene, gracias por la pregunta, María creo que dijo, ¿no? Uno de los productos que se puede galvanizar, es cierto, no lo comenté, pero son alambres, ¿sí? Alambres delgados, y se hacen por un proceso que también se lo considera proceso continuo, ¿sí? No es un proceso como el que vimos en el video, ¿sí? Es un proceso continuo donde los alambres también a alta velocidad están entrando y saliendo de una cuba. Mm, el espesor de recubrimiento de ese alambre es controlado por ciertos sistemas, ¿no? De aire, ¿sí? O pasan por unos limpiadores. Entonces, no debería ser tan variable, ¿no? No sé cuando ella dice que es un poco variable, no sé en qué magnitud, pero yo creo que no es tanto así, ¿sí? Es mucho más homogéneo, ¿sí? Es mucho más homogéneo del que se podría esperar, por ejemplo, en un galvanizado por inmersión batch o general, ¿sí? Ahí sí, si ustedes miden el recubrimiento en diferentes zonas, van a ver algunas variaciones. No es que todo sea exactamente, no sé, por ejemplo, 70 micras. No es que todo tiene 70 micras, sino que, por ejemplo, van a vivir en un lado 80, 70, 90, ¿sí? Asociado un poco al mismo proceso y asociado también al tipo de instrumento. Esos instrumentos también suelen tener mucha variabilidad, ¿no? Por eso es que se toma, en términos de inspección o para garantizar un recubrimiento, se toman mucho los promedios, ¿ok? Entonces, en el alambre, solamente para cerrar la respuesta, en el alambre debería ser más continuo, ¿no? Si es que haya visto alguna mucha variación, de repente, no sé, se deba a algún efecto particular del proceso, tal vez. ¿Vale? En un ambiente C5CX, este sistema duplex, ¿cuánto espesor en micrómetros debe tener? Ok, en un ambiente C5 o CX, ¿cuánto debe tener? Va a depender del tiempo de vida que yo le quiera dar, ¿no? Sí, yo creo que para responder esa pregunta va a depender del tiempo de vida que le quiera dar, ¿sí? Ahí había una gráfica, ¿no? Que si cuando vean el video nuevamente, los años que se va a dar, que va a durar, va a depender mucho del espesor, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Mencionó la norma ISO y ASTM. ¿Estas determinan la calidad del galvanizado? ¿Qué ensayos se hacen para saber si debo galvanizar? La inspección se hace en la misma planta de galvanizado, ¿no? Por un lado, si es que, a ver, ¿cómo debo saber si es que debo regalvanizar, ¿no? Bueno, tendría que haber defectos muy notorios en el galvanizado, ¿no? Que de hecho están especificados en la norma, ¿no? Por el tipo de proceso, digamos, es un proceso muy controlado, ¿no? Si es que yo veo que la estructura sale, digamos, galvanizada y está, digamos, sin áreas negras, ¿no? O áreas sin recubrir, ¿no? Si es que el proceso ha sido normal y sin problemas, yo diría que no tendría por qué haber ningún tipo de problema posterior, ¿no? Si es que de la línea de galvanizado ya salió completamente galvanizado, con los espesores, se hacen ciertas mediciones, o sea, no tendría por qué haber un problema posterior que me lleve a mí a regalvanizar. Los galvanizadores pueden regalvanizar en su proceso si es que, por ejemplo, hay algunos defectos ya muy groseros y que, ¿no? Y que tienen que a veces haber y que pueden estar asociados a veces a una mala limpieza del acero, ¿no? En las etapas de pretratamiento, principalmente, ¿no? Por ahí, ¿no? Algún descontrol en el proceso puede llevar a regalvanizar. Pero si es que no ha pasado eso, yo diría que el recubrimiento es muy estable, ¿no? Y las normas establecen eso, hay criterios para poder inspeccionar un recubrimiento. Básicamente la inspección principal es medir el recubrimiento, ¿no? Saber qué capa tiene, ¿no? Ese es creo que el parámetro principal.
Vale. ¿Se pueden galvanizar otros metales que no sean acero? ¿Y qué alternativa existe si no se puede proteger con galvanizado? Mm, como el galvanizado en sí, como el proceso que acabamos de explicar ahorita, no, se está pensado en el acero, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué está pensado en el acero? Porque el acero es, diría, uno de los materiales más utilizados a nivel mundial en todo, o sea, lo utilizamos en todos los vehículos, los autos, ¿no? Nosotros vemos el auto, por ejemplo, es un buen ejemplo de un acero dúplex, ¿sí? Porque es una lámina galvanizada y encima está la pintura, ¿sí? Entonces los vehículos, por ejemplo, es un acero dúplex, ¿no? Entonces, eh, está pensado más para el acero, entonces está pensado en el acero, el galvanizado está pensado en el acero, por este efecto catódico que le digo. Otros metales, sí, bueno, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de metal? Hay metales que por sí tal vez tienen una mayor resistencia a la corrosión, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, y hay aleación, por ejemplo, no sé, un cobre, tal vez, bronce, hay aleaciones que de por sí tienen más resistencia, ¿no? A la corrosión. Va a depender de qué metal es y que exista este tipo de que uno se comporte como cátodo, como ánodo, ¿sí? Hay que evaluar cada caso. Bueno, vale, muchas gracias por las preguntas. Recuerden que la grabación va a estar en nuestro canal de YouTube de la Medicina CTM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn, y por favor respondan el formulario de opinión que es importante para nosotros para mostrar mejor el contenido.